y cómo este hombre, mire, trajo el caos a Colombia en los años 80 e inicios de los 90. Él no solamente se dedicó a narcotraficar, a llevar cocaína a Estados Unidos, sino que en sus aspiraciones de poder, en su locura, comenzó a también a amedrentar al pueblo de Colombia. Comenzó también se convirtió en un terrorista de Colombia. Y he estado viendo y estamos, mi esposa y yo, leyendo un libro sobre Pablo y todas estas cosas que pasaron en Colombia. Estuve allá frente al lugar donde se reúne como la Asamblea Legislativa, por decirlo, aquí en Costa Rica, y nos contaba un colombiano de cómo dice, pero este lugar está reconstruido, porque prácticamente fue destruido en los 80, a través de que Pablo Escobar financió a la guerrilla para que entraran y querían enjuiciar, hacer un juicio al presidente de la República. Invadieron la asamblea y la respuesta del ejército y del estado de Colombia fue atacar, y entraron, hay escenas en los periódicos, en los videos, en las noticias de aquel entonces, donde entraron literalmente con un tanque de guerra a este lugar, rompiendo. El lugar quedó totalmente destruido, quemado. Y la intención de Pablo era porque habían archivos de él en este lugar y querían que él financió con más de como cerca de $2 millones le dio a la guerrilla en armas y financiamiento para que pudieran hacer este ataque terrorista. Y la intención de él era quemar papeles, era que sus documentos fueran borrados. Él dice, quiero que incendien el lugar. Y así fue. Pero luego Pablo Escobar, además de que fue un hombre de que quiso entrar en la política de Colombia, comenzó a disvariar mentalmente, y llegó un momento de que comenzó a salir a la luz realmente cuál era su oficio, a qué se dedicaba, y era el narcotráfico. Y este hombre entonces comenzó a ser perseguido por la justicia. Y llegó un momento en que él comenzó a negociar con el Estado. Y negociaba con el presidente. Mató ministros de seguridad. Mató a Galán, quien era un hombre que estaba por llegar a la presidencia. Mató a mucha gente. Mató policías. Hizo atentados terroristas. Puso coches bombas. Llevó un bus lleno de combustible, lleno de dinamita, para poder dinamitar el lugar donde estaba un hombre que lo estaba persiguiendo, que trabajaba para el Estado. Y entonces, en este momento en que él comienza a presionar al gobierno, el gobierno comienza a decir, tenemos que hablar con él. Y comenzaron a regular las medidas, porque él lo que no quería era la extradición a Estados Unidos. Y él quería que se pusiera en la constitución del país, en Colombia, que no se podían extraditar a colombianos en ningún otro país para ser juzgados. Hizo tanta presión y tanto revuelo en Colombia, de que al final el gobierno comenzó a ceder y comenzó a negociar con él. Y le dijeron, bueno, mire, ¿qué quiere para que se entregue? Y él puso las condiciones. Y una de las condiciones que Pablo Emilio Escobar Gaviria hizo fue que él estuviera en una cárcel diferente. Y él no solamente le pidió esto al Estado, él compró el terreno donde esa cárcel se iba a hacer, y le dijo, aquí. No solamente compró el terreno y la vendió más cara al Estado, o sea, él ganó en ese negocio, sino que también dijo, yo la voy a construir. Él construyó la cárcel donde él iba a estar, donde él se iba a entregar.
Y no solamente la construyó, sino que también él se encargó de comprar a todo el sistema penitenciario que cuidaba la cárcel. O sea, todos los policías, el jefe de la prisión, eran pagados por él. Y quiero que vean estas fotos de donde él estaba encarcelado. Él hizo una cárcel de lujo, era un hotel. Mire, allí tenía gimnasio, piscina, tenía canchas de fútbol, su habitación era como una suite, ¿verdad? Él tenía su cama, no tenía rejas, tenía sus ventanales, tenía una oficina para él poder seguir delinquir desde la cárcel, desde la prisión. Él hizo una cárcel de lujo para poder estar allí y poder entregarse en el año de 1992. Cuando se comienza a descubrir de que este hombre sigue delinquiendo desde la cárcel, desde la prisión que él mismo construyó para sí y para todos sus malhechores, ¿verdad? Para todos sus secuaces. Y él seguía operando desde allí. Cuando se da cuenta el presidente Gaviria de aquel entonces de que este hombre se estaba aprovechando y que algo estaba pasando en la cárcel de la catedral que nadie sabía, porque ¿quién iba a decir que eso era un hotel? Si el administrador de la cárcel le era pagado por Pablo Escobar, o sea, era comprado por él. Él tenía también, imagínense que tenía hasta un chef que le hacía la comida a él exclusivamente. Hacían fiestas y orgías en la cárcel. Era una locura. El presidente Gaviria manda a investigar y manda al ejército a que invadan la cárcel. Y mandan al viceministro de Justicia para que haga una investigación. Porque si no, no iban a dejar entrar a nadie, los mismos carceleros. Tenían que mandar a alguien de más alto rango para que pudiera tener acceso libre a la cárcel. Este hombre llega, el viceministro, y literalmente es raptado por Pablo Escobar en la misma cárcel. Y le dice, aquí no puede venir nadie. Y si viene, dice, usted, perdón la expresión, usted está jodido. Y cuando comenzó a llegar el ejército y comenzaron a entrar, Pablo Emilio Escobar Gaviria se escapa, se fuga de su propia prisión. Cuenta Popeye, quien era uno de sus sicarios más cercanos, de que como él construyó la prisión, él creó un punto estratégico para escapar de ella, si algo se ponía mal. Entonces, los muros de la prisión estaban hechos de cemento, ¿verdad? De block. Pero había una parte de todo aquel muro que lo que tenía era yeso. Entonces, él dijo, vámonos. Y también él compró esta propiedad estratégicamente porque a las 10 de la noche, a partir de las 10 en adelante, 11 de la noche, se llenaba de neblina porque era un lugar muy alto. Y él decía, aquí en la noche nadie nos va a ver. Entonces, cuando todo esto estaba pasando y la cárcel y todo el mundo se iba a dar cuenta de la estafa de prisión que él había hecho para sí mismo, él dijo, a las 11 de la noche nos vamos. Cuando la neblina cayó. Y en serio, dice Popeye que cuando eran las 11 de la noche en punto, salieron y él los guió. Y los llevó precisamente al punto de la cárcel donde estaba el muro hecho de yeso. Y entonces Popeye llegó y pateó el muro y se rompió todo el muro y ellos pudieron pasar por ahí y escaparse. Pablo Escobar crea su propia cárcel para habitar en ella, pero termina queriendo escapar de su propia prisión. Y aunque la cárcel hubiese sido lo más cómoda y hecho un hotel, lo que él hizo en ese lugar, terminó huyendo y escapando de ella, de su misma prisión.
Y algo que me llama la atención es que por más que quería ocultar esta estafa, esta mentira, todo salió a la luz en algún momento. Las prisiones mentales son algo similar a eso. Nosotros mismos las construimos, edificamos nuestros propios barrotes. Pueden llegar a ser muy cómodos y estar nosotros muy cómodos en estas prisiones, donde no nos sintamos oprimidos, donde no nos sintamos encerrados, porque hemos edificado una prisión donde puedo estar cómodo. Otra cosa que se me parece mucho esta prisión de la catedral a las prisiones mentales es que al final todos en algún momento tendremos que tratar de huir de ella, porque no vamos a poder mantener el secreto de esa prisión por mucho tiempo. Pero hay esperanza. A veces nosotros estamos encarcelados con prisiones mentales desde niños, desde pequeños, y construimos barrotes en nuestra vida, o alguien comenzó a edificar prisiones para nosotros, las cuales nos encerraron, y comenzamos a crecer dentro de ellas, al punto que llegamos a estar tan acostumbrados a estar encerrados bajo ciertos pensamientos, cierto estilo de vida, que no nos sentimos que vivimos oprimidos o que estamos bajo rejas. Hay esperanza. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 al 5. Note lo que dice este pasaje. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestras armas no son carnales y no poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tal vez usted hemos crecido nosotros prisioneros de ciertas formas de pensar. Conocí a un hombre, comenzó a ir a la iglesia y él me confesó algo un día y me dijo: pastor, estábamos hablando de sexualidad en la iglesia y teníamos toda una serie, leyendo libros, trabajando en grupos pequeños, y estábamos hablando de la perversión sexual. Y entonces en medio de todo eso muchas confesiones comenzaron a surgir, y este hombre se me acercó un día y me dice: pastor, mire, es que estoy luchando con algo y quiero confesárselo. Yo he cometido incesto en mi familia desde que era pequeño. Y yo: ¿en serio? ¿Cómo empezó esa historia? Y comenzó a contarme: bueno, es que cuando éramos niños comenzábamos a travesear con mis primas. Hubo una vez que mi mamá me agarró con mi prima. Ella me vio, yo estoy seguro. Y cuando ella abrió la puerta y nos encontró, yo dije: mi mamá me va a matar cuando llegue. Y resulta que él no quiso llegar en todo el día a casa. Llegó hasta la noche, hasta que oscureció. Y cuando llegó a la casa, él lo único que me da: mi mamá me va a matar. Y llegó a casa, y en la casa lo que hubo fue un silencio rotundo. No pasó nada. La mamá nunca le dijo nada. Pasó el otro día y no pasó nada. Pasó una semana y la mamá nunca habló del tema. Es interesante. Y este hombre dice: ¿y sabe qué pasó lo que pasó? De que como ella no me dijo nada, eso siguió pasando en mi vida. Siguió pasando hasta el día de hoy. Este hombre se hizo prisionero con algo que pasó siendo un adolescente, pero que
El silencio de sus padres, de una madre, fue el cerrojo que lo aprisionó. Y él me decía, yo tengo que perdonar a mi mamá, porque si mi mamá me hubiera dicho algo, esto no hubiera pasado en mi vida. Yo soy responsable, él lo aceptó, dice, yo soy responsable de todo esto ahora cuando adulto. Pero he estado atado toda mi vida a esto. Y lo que más me duele, yo no olvido ese día que llegué a la casa pensando que mi mamá me iba a malquebrar con el palo de la escoba. Y yo hubiera preferido que me hubiera desbaratado la espalda antes que guardara silencio. Interesante. Pero hay esperanza para este tipo de cárceles mentales. Hay esperanza, y la palabra de Dios dice que nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Él puede destruir toda fortaleza que hay en nuestra mente que nos esté aprisionando. Y quiero que vea la idea principal de este mensaje. Ahí está en su boletín. No permitas que una preocupación normal se convierta en una opresión espiritual. Lo que pasa es que a veces ciertas luchas que estamos teniendo, preocupaciones con deudas, preocupaciones con problemas en la casa, esto puede llegar a convertirse en barrotes y en nuestra propia prisión mental. Algo que estamos viviendo, pasando o que hemos acontecido o que ha acontecido en nuestra vida puede llegar a convertirse en algo que me oprima espiritualmente. Y tengo que saber y entender que estas preocupaciones normales de la vida no se pueden convertir en una opresión espiritual para mí. No se pueden convertir en mi prisión. Y esto nos vamos. Quiero que vaya a Salmo 94, capítulo 17, versículo 19. Y vea lo que dice el salmista. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. Note esta frase, en la multitud de mis pensamientos. Algo estaba pasando el salmista que escribe y comienza a decir, si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Y cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. La multitud de nuestros pensamientos. Podemos definir esta palabra que está escrita en hebreo, esa frase, como una mente que está atormentada. Y a veces nos encontramos en esta condición de que estamos atormentados mentalmente. Hay tantos pensamientos y tantas cosas en las que estamos pensando que nos están oprimiendo, que estamos atormentados. A veces estamos pensando en tanto y en tantos que esto se vuelve una prisión para nuestra vida. Estamos aprisionados. Pero el salmista exclama y dice, tus consolaciones alegran mi alma. ¿Qué cosas y qué pensamientos del diario vivir te están aprisionando, te están encadenando y se han convertido en una prisión para su vida, en su mente? Vamos al punto número 1. Los pensamientos se alimentan. Los pensamientos se alimentan de las memorias del pasado, la información del presente y las proyecciones del futuro. Los pensamientos se alimentan de las memorias del pasado, la información del presente y las proyecciones del futuro. Entonces, ¿de qué se está alimentando sus pensamientos? Bueno, se está alimentando
de todo lo que a usted le pasó. Su pensamiento también se está alimentando de lo que estás viviendo hoy, del presente, de esta información que estás adquiriendo hoy, y también de las proyecciones del futuro. Nuestras preocupaciones muchas veces tienen que ver con lo que ha pasado, con las memorias del pasado, tienen que ver con lo que estoy viviendo ahora, con la información del presente, y también nos preocupa el futuro. Y estos pensamientos pueden convertirse en nuestra cárcel, en nuestra prisión mental. Y es allí donde tenemos que tener cuidado, porque cuando no se trabajan estos pensamientos, por eso es que vivimos deprimidos, por eso es que estamos estresados. Y el estrés y la depresión generan otras sustancias químicas en nuestro cuerpo, que generan otras enfermedades. Y tenemos que atender estas prisiones mentales, porque nos llevan en decadencia espiritual, emocional y físicas. Un chiste, un meme de Facebook, aparece un señor que parece de unos 60 años, 65 años, y dice: es mentira que el matrimonio, dice que el matrimonio es malo. Y abajo decía: apenas tiene 30 años. Y parecía un hombre de unos 70 años. Los pensamientos se alimentan de las memorias del pasado. Mire, si nosotros no nos liberamos de estas prisiones, su cuerpo, sus emociones, su espiritualidad va a ir en decadencia. Se va a oprimir. Hay cosas que tenemos que trabajar en nuestra vida desde el interior de nuestras mentes. Génesis 17 al 20 nos habla acerca de Abraham. Y dice que entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo, pregunta, cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Veamos y ubiquemos a Abraham en esto de qué se alimentan nuestros pensamientos. ¿Ok? Recordemos que nuestros pensamientos se alimentan de las memorias del pasado, de la información del presente y las proyecciones del futuro. ¿Qué es todo lo que está pasando en Abraham? ¿Qué dice que hizo? Dice que pensó. Diga conmigo: pensar. ¿Qué hizo Abraham? Pensó. Y esto es lo que hacemos nosotros muchas veces. Pensamos. Estamos pensando en qué. ¿Y en qué está pensando Abraham? Dios le está dando una profecía. Dios le está dando una palabra. Dios le está diciendo que va a ser bendecido. Dios le está prometiendo algo. Y él piensa. ¿Qué hace Abraham? Piensa. Él comienza a pensar. Y mire que él dice: ¿cómo podría yo? ¿Cómo podría yo? Él está hablando de futuro. ¿Cómo podría yo llegar a tener un hijo? Y luego dice y pregunta: ¿y cómo podrá Sara? ¿Cómo podrá ahora, hoy, Sara dar a luz a los 90 años? Él está pensando en el futuro. Él es un hombre de 100 años. Su esposa es una mujer de 90 años. Dice: ¿cómo podría yo llegar a engendrar? ¿Y cómo podrá ahora mismo dar a luz una viejita como mi esposa? Él pensó. Y usted dice: ¿dónde está el pasado? Pero mire, ahí dice: yo soy el padre a la edad de 100 años. Él comenzó a ver la edad que tenía, comenzó a ver los años que tenía, comenzó a ver la vida que había recorrido. Él dice: no, yo ya estoy para otras cosas, Dios. Mi esposa y yo no podremos por todo lo que ha pasado en nuestra vida. Ya se nos fue el tiempo, se acabó, se cerró la máquina, Señor. No hay nada que hacer. Pusimos candado, ya no sirve, no funciona. No se va a poder. Él está poniendo su mirada en qué? Él está alimentando sus pensamientos en la memoria del pasado.
en la información del presente y en las proyecciones del futuro. Nuestros pensamientos igual en nuestra vida, cuando estamos hablando de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, están siendo cuestionadas por esta manera de pensar y estamos viendo el pasado, estoy viendo el presente y me estoy proyectando al futuro y este pensamiento comienza a embargar mi vida. Al punto de que comienzo a tomar decisiones. Comienzo a tomar decisiones en medio de este tormento mental. En medio de, como dice el salmista, en la multitud de mis pensamientos, en medio de esta multitud de pensamientos del pasado, del presente y del futuro, comienzo en medio de este tormento mental a tomar decisiones. Y eso es un problema. Porque usted no está siendo objetivo. Porque hay un caos mental en su vida. Hay un caos de pensamiento. Y ponga en el punto A, nos sentimos como nos sentimos, porque pensamos como pensamos. ¿Por qué me siento como me siento? Porque estás pensando como piensas. ¿Por qué hago esto, Señor? Bueno, porque estás haciendo lo que piensas. En medio de este caos mental estás tomando decisiones. En medio de este tormento mental nos sentimos como nos sentimos porque pensamos como pensamos. Hay un proverbio que dice, según su pensamiento tal es él. Y estas prisiones mentales están definiendo muchas veces el cómo actúo, el cómo me muevo, el cómo hablo, el cómo me expreso, el cómo soluciono los conflictos, el cómo resuelvo problemas. Punto número 2. ¿Cómo me libero de una presión mental? ¿Cómo puedo liberarme de estas prisiones mentales? Yo luché mucho cuando era niño y es mi lucha todavía. Y lucho con eso en mi vida, con el tema del rechazo. Me sentí muy rechazado por mi papá. Llegué al colegio con todo este caos mental en mi vida del rechazo, buscando aceptación. Y en medio de esa multitud de pensamientos, comencé a pensar, el problema es cuando pensamos, ¿verdad? Comencé a pensar de las cosas que yo debía hacer para entonces buscar aceptación. Y eso me metió en muchos problemas. ¿Cómo me puedo liberar de esta prisión mental de que estoy luchando para ser aceptado? ¿Cómo puedo luchar con esta prisión mental, liberarme de esta prisión mental de que mi papá o mi mamá me trataron como un inútil y entonces yo me comporto como un inútil? Me golpearon, me intimidaron cuando era niño, entonces yo soy una persona sumamente tímida, una persona que le cuesta socializar, me cuesta confiar en las personas, estoy aprisionado con el pasado. ¿Cómo puedo liberarme del rechazo? ¿Cómo puedo liberarme de todos estos pensamientos que atan mi vida? Y vamos a debo restaurar mis memorias del ayer. Debo restaurar mis memorias del ayer. Y quiero que vean esta fotografía. Esto que ustedes ven es el cerebro, es cómo funcionan los pensamientos. Y quiero que podamos entender cómo más o menos qué es lo que está pasando. Esto que ustedes ven aquí son conexiones neurales. Y estas conexiones neurales son lo que está pasando en nuestro cerebro ahora mismo, lo que está sucediendo. Se hacen sendas neurológicas en nuestra vida que son todas estas como raicitas. Si las ven, hay unas más gruesas, otras más delgadas, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa con estas conexiones neurales y estas sendas neurológicas que son todos esos caminos?
hay sendas neurológicas más delgadas, hay sendas neurológicas más gruesas. ¿Y por qué se da esto? Mire, las sendas neurológicas más gruesas se hacen más gruesas precisamente cuando algo en nuestra vida, algo llega a marcarnos. Cuando acontece algo que trajo dolor en nuestra vida, algo que te sacó de quicio, algo que te provocó, algo que marcó tu vida, entonces esa senda neural se ensancha. Entonces, por ejemplo, algo marcó tu vida y te hizo pensar de que eras un bueno para nada porque esto lo escuchabas a cada rato en tu casa. Y escuchar tanto eso, escuchar tanto a aquel padre, a aquella madre sin escrúpulos y sin temor de Dios, decirte y creando que esta era una forma de crianza, porque va siendo en cadena, seguramente él fue también o ella fue sumamente maltratado. Y esto marcó tu vida, ese episodio de tu vida, y comenzó a crear estos caminos neurálgicos en tu vida que fueron ensanchándose. Ahora, los caminos más delgaditos son aquellas cosas que han pasado, pero que no nos han marcado. Por ejemplo, yo no tengo problemas con perdonar. Si hay un don que tengo es el de la misericordia. Soy muy misericordioso. Yo puedo discutir, tener una discusión muy fuerte con usted ahora mismo y mañana sin ningún problema puedo sentarme a tomarme un café y decir, bueno, no pasa nada, sigamos adelante. No tengo ese problema. Hay gente que lucha mucho con la resolución de conflictos y le cuesta perdonar. Y en el caso mío, la misericordia o perdonar a otros no es algo en lo que yo tengo problema, porque son mis caminos delgaditos. Entonces, cuando tengo un conflicto con alguien, ¿a dónde cree que lo envío? Mi camino neurálgico ya está definido, porque hay algo que se llama memoria celular. Entonces el cerebro sabe por dónde enviar cierta información que llega. Entonces cuando yo me pego una discusión con alguien y esa persona me puede herir, me puede lastimar, y yo agarro esa información y por dónde la paso, ya mi cerebro está listo y sabe por dónde evacuarlo, sabe por dónde enviarlo, porque hay memoria neurálgica y hay sendas neurálgicas donde enviarlas. Él sabe dónde. Pero también, si ese ha sido un problema conmigo y a mí se me ha hecho difícil perdonar, me cuesta tener misericordia, porque no la tuvieron conmigo, porque no fui perdonado, porque no fui tolerado. Tal vez sea el rechazo. Entonces, como yo fui tan rechazado, entonces cuando viene alguien y me rechaza, mi tendencia, ¿cuál va a ser? Voy a buscar el camino ancho. Porque la memoria celular, la memoria neural, la memoria celular va a enviar esa información por el camino ancho y dice, este va por aquí, porque esto marcó tu vida. Y aquí hay buen camino. ¿Saben cómo es eso? ¿Cómo es que caminan los pensamientos? Es como que si usted va manejando, bueno, aquí en Costa Rica cualquier calle es un colapso, pero digamos que tenemos algunas calles más anchas que otras. No es lo mismo ir por circunvalación que por ir por una calle aledaña. Los caminos son más angostos, el camino es más largo que agarrar la autopista, ¿sí o no? No es lo mismo agarrar para la Alajuela, por ejemplo, si fuéramos para la Alajuela, agarrar por la General Cañas, ¿ok? Que agarrar por allá, por el lado de Heredia, y irse ahí por los caminitos de Heredia, y llegar a Heredia, y seguir allí por Heredia, hasta llegar a la Alajuela. ¿Verdad que es más largo? Es un vueltón. Y esas vueltas se las hace a uno Waze, ¿verdad? Cuando hay mucha presa. Es increíble que a veces los caminos más largos sean los más cortos. Pero eso hace el cerebro. Mire, cuando esta información está en nuestra vida, las neuronas viajan
¿Saben por qué camino van a tomar ellas? Por el camino más ancho, por donde hay espacio. Entonces, cuando sucede algo en nuestra vida y se nos vienen pensamientos, el pensamiento va a buscar ese camino neural donde vaya, aquí voy más cómodo, por el camino ancho. Y estas cosas, por eso nuestra respuesta a ciertos conflictos, problemas o circunstancias, muchas veces siempre es el mismo. ¿Por qué terminamos comportándonos igual y reaccionando de la misma manera? ¿Por qué mi esposa no se explica que por más, ella dice, hacelo aunque sea por dignidad, pero no hables con esa persona? Y yo no tengo problema, porque ese es el camino neural mío delgado, no tengo problema con él. Tal vez para ella sí, de pronto para ella estos pensamientos se van a ir por el camino ancho. Y esto pasa porque tenemos neuroplasticidad en nuestro cerebro. El cerebro es un músculo. Y entonces el cerebro se va a ir acomodando a los hechos, a las cosas que van pasando. Pongan el punto B. Debo renovar mis pensamientos de hoy. Tengo que aprender a renovar los pensamientos de hoy. ¿Cómo puedo restaurar yo estos pensamientos? Bueno, renueve los pensamientos de hoy. Vea lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que dice, por medio de la renovación de vuestros entendimientos, de vuestros pensamientos. Renovemos nuestros pensamientos el día de hoy. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Tenemos que renovar nuestros pensamientos en Cristo. En el punto 1 puede escribir: cuando tengo tormento mental, tengo confusión. Y en el punto 2, cuando tengo confusión, no debo tomar decisiones. Entonces, cuando tengo tormento mental, estoy confundido porque la multitud de pensamientos no me dejan el camino claro, y estoy llevando en mi memoria neural mis pensamientos, estas circunstancias que me están pasando por mi tendencia, por lo que las cosas que no han cambiado en mi vida, por mi prisión. Y cuando tengo confusión, no tome decisiones, absténgase de tomar decisiones. Tiene que esperar, sea paciente, busque ayuda. Busque ayuda espiritual, busque ayuda bíblica para poder tomar decisiones en su vida. No deben de estar basadas en sus emociones ni en sus pensamientos. Debo confiar, en el punto C escriba, debo confiar mi futuro en las manos de Dios. Debo confiar mi futuro en las manos de Dios. Entonces debo de renovar mis pensamientos hoy, pero también debo de confiar mi futuro en las manos del Señor. En el punto 1, para ganar la batalla de la mente, debo llegar a pensar bíblicamente. ¿Cómo puedo ganar estas batallas mentales? El problema no es lo que... Bueno, eso es un problema, como está este mundo y todo lo que está pasando. Pero no podemos evitar estas cosas. No podemos evitar el rechazo, no podemos evitar los conflictos, no podemos evitar los problemas. Pero para ganar esta batalla mental y liberarme de estas prisiones mentales, debo de pensar bíblicamente en lo que hago. Deje de tomar decisiones bajo sus pensamientos, porque vea que sus pensamientos lo están engañando. Y están buscando la salida fácil. Y está buscando la memoria neural. Y es ahí cuando yo no puedo confiar en lo que pienso. Porque si actúo conforme pienso, estoy actuando conforme a mi prisión. ¿Entienden lo que está pasando? Filipenses 4, 8 al 9 dice: porque por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué debemos de pensar? En estas cosas. Lo que aprendisteis, o sea, el pasado, lo que le enseñaron. Y recibisteis, lo que recibió, lo que oíste, lo que escuchaste, lo que te dijeron. Y visteis en mí. ¿En quién? ¿En papá? ¿En mamá? ¿En mi hogar disfuncional donde me crié? ¿En mi pueblo hecho un caos donde me crié? ¿En el medio ambiente hostil donde estoy? Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mi abuela, de mi abuelo, de mi tío, de mi hermano, de mi primo, de mi papá, de mi mamá. No, Él dice, en mí esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo a los Filipenses. Tenemos que aprender a canalizar la información. ¿De quién estoy aprendiendo? ¿De quién estoy recibiendo? ¿A quién estoy oyendo? ¿A quién estoy viendo? Tome lo bueno y deseche lo malo. Pero el Dios de paz estará con nosotros cuando comencemos a pensar en todas estas cosas. Miren, gente que vive peleada con la vida y con todo el mundo y viven peleando. Y yo digo, pobrecito, ¿qué les habrá pasado? ¿Qué les hicieron? Todos sus pensamientos se van a esos caminos anchos de su memoria neural, de todas sus crisis y sus conflictos no solucionados. Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que pasa? De que cuando comienzan a venir pensamientos a mi vida por las diferentes circunstancias, conflictos que estoy viviendo, tengo que aprender qué hago con esa información y qué es lo que debo de hacer. Dice que debo llevar cautivos mis pensamientos. ¿En quién? A Cristo, al pensamiento, a la mentalidad de Cristo. Entonces, ¿cuántas veces ha venido a nuestra cabeza estos pensamientos de muerte? Creyendo de que yo no sirvo, no valgo, a nadie le importo. No le importo a nadie. Queremos morirnos. Y entonces tomamos este pensamiento y creo que soy pertinente para manejar esta emoción o este sentimiento, este pensamiento. Estoy pensando en muerte y entonces comienzo a resolverlo. ¿Y cuál va a ser nuestra tendencia? ¿Va a ir por el camino? ¿Por la autopista se va a ir el pensamiento? Él va a agarrar y va a fluir en tu vida. Y entonces, ¿por qué la gente se suicida? Porque están tratando de solucionar todo esto que están pensando. Mire, el mercado de los medicamentos antidepresivos mentales es un mercado multimillonario. Y estamos creyendo de que una manera de solucionar los problemas que tiene el hombre es la ciencia. Y en parte tenemos que ser responsables. Hay sustancias que nuestro cuerpo no está haciendo y las necesitamos. Pero muchos de estos problemas son porque espiritualmente no los estamos manejando, sino que los estamos manejando nosotros. Pero dice que llevemos cautivo nuestros pensamientos. ¿A quién? A la mentalidad de Cristo. Voy a buscar una respuesta, no en mi mente, ni en el mundo, ni en mis amigos sobre este tema. Voy a buscar una respuesta bíblica sobre el tema del pensamiento de la muerte. El odio. Entonces, tengo problemas con este tema y comienzo a tratarlo en mi mentalidad, en el yo. Entonces comienzo también a tener problemas con el enojo y entonces yo veo a ver cómo resuelvo. Entonces tengo problemas con el rechazo. En el rechazo, ahí va por el camino ancho. Inseguridad, sigue el camino ancho. Miedos, sigue el camino ancho.
pero dice la palabra de Dios que tomemos cautivos nuestros pensamientos y los llevemos a Cristo y comencemos a buscar una respuesta bíblica a estos problemas y a estos pensamientos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a que no debemos de crear raíces de amargura en nuestra vida, en nuestros corazones? La Biblia me cuesta perdonar. Yo, cristiano, le cuesta perdonar a los que lo ofenden. Pero la Biblia dice, la oración del Padre nuestro, perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? Como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Encuentro respuesta bíblica para el perdón en Cristo. Y me doy cuenta que no es una cuestión de sentimiento, que es un mandato de Cristo ahora. Y entonces, como ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, tomo todos mis pensamientos ahora en Cristo y los llevo a Cristo, y que Cristo, su mentalidad, pueda resolver sus conflictos en mi vida. Y me libero. Me libero porque mientras yo quiera atender esto, la tendencia va a ser siempre el camino fácil. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. De la abundancia del corazón habla Facebook. Anote ahí en su boletín. De la abundancia del corazón podemos decir ahora habla Facebook. Lo que la gente escribe, mire, gente en crisis escribiendo en Facebook, escribiendo sus conflictos, reclamándole al mundo, reclamándole al vecino, hablándole a todos. Es cansado solamente abrir Facebook en este momento y ver tanta quejadera, ver a gente peleándose, ver a gente ofendiéndose, ver a gente recriminándose. De la abundancia del corazón, Facebook nos está hablando. Y hablamos a través de él. Quiero cerrar con esto. Todos tenemos raíces. Todos. ¿Ven todo eso? Todas esas sendas neurálgicas, todos las tenemos. Unas anchas y otras delgadas. Unas con las que tenemos mucho problema y otras con las que no. Pero vea qué hermoso lo que dice Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados. ¿En quién? En mí. En Él. Arraigados. ¿No le parece a usted? Miren esa foto. ¿No le parece a usted que son como raíces? Parecen raíces, ¿verdad? Raíces que están como plantadas, como en la tierra. Parecen las raíces. Todos tenemos ese tipo de raíces. Arraigados. O sea, plantemos nuestras raíces. Y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, ¿dónde voy a plantar mis raíces? ¿En quién? Ahora, me doy cuenta, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mis pensamientos ahora van a estar plantados en Cristo Jesús. ¿Sabe cuándo me liberé yo del rechazo? O por lo menos fui sanada esa parte de mi vida. Porque sigo luchando, porque siempre la tendencia es enviarlo allá. Y tengo que agarrarlos y traerlos aquí, prisionarlos y traerlos acá. Cuando Jesús me mostró su amor a través del Padre. En Dios ya no, me di cuenta que ya no tenía que esforzarme para ser aceptado. Él me dijo, Cristian, yo te acepto tal y como eres, así, de imperfecto. Así como estás, eres perfecto para mí. No tienes que hacer más nada. Vine a Cristo y comencé a plantar todas mis raíces en Él. Me arraigué y me sobreedifiqué en Él. Salmo 92, 13, 15. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Cuando estamos plantando nuestros pensamientos en Cristo y dando respuestas bíblicas a nuestros pensamientos, la palabra de Dios dice
que aún en la vejez vamos a ser fructíferos, estarán vigorosos y verdes. Hoy es un tiempo en que tenemos que tomar la decisión de tomar nuestros pensamientos y llevarlos a Cristo, plantarlos, nuestras raíces en Él, en Cristo Jesús. No en nuestro pasado, no en nuestro presente, no en nuestro futuro. Mis pensamientos ahora se van a alimentar de Cristo Jesús y de su palabra, de lo que Dios dice que voy a hacer, de lo que Dios dice que soy y de lo que Dios dice que Él está haciendo en mi vida. Quiero invitarle para que se ponga de pie. Y si quiero que tomemos este momento y cómo este hombre, mire, trajo el caos a Colombia en los años 80 e inicios de los 90. Él no solamente se dedicó a